Vamos a iniciar la predicación de esta mañana y para eso les pido que me acompañen al libro que hemos estado estudiando durante ya los últimos meses, que está en la carta de Hebreos, la epístola a los Hebreos, y les pido que vayan al capítulo número 9. Y el día de hoy nos vamos a detener una sección un poquito amplia, porque va a ir de los versículos del 1 al 10. ¿No? Capítulo 9 de los versículos del 1 al 10. Y voy a leer a su favor. Y dice la palabra de Dios en esta porción. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incenciario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana, porque podemos estar aquí viniendo a adorar tu nombre. Y ahora, Padre Celestial, rogamos que tú estés en medio de nosotros a fin de que podamos comprender las palabras que tu palabra tiene para nosotros. Rogamos que de una manera especial estés sobre el predicador y sobre cada uno de los oyentes, a fin, Padre Celestial, de que tu palabra penetre dentro de nosotros. Que nos anime, Señor, ahí en donde nuestros corazones están enflaquecidos, pero que también nos exhorte ahí en donde no hemos, Señor, visto que hemos estado en pecado o que no nos hemos arrepentido de ello. Rogamos pues que trates con nuestro pecado en esta hora y también rogamos que tú nos muestres toda la gracia que hay en la salvación y que hay en Cristo. Esto rogamos a ti, por Cristo Jesús y para la gloria tuya. Amén. Bien, pues una de las verdades más evidentes que podemos ver a nuestro alrededor es que el hombre, es decir, el ser humano, es un adorador por naturaleza. Es algo que no se puede cambiar, porque siempre estamos dirigiendo nuestros afectos o nuestra aprobación hacia algo que a veces ese algo puede ser una persona, puede ser nuestra familia, puede ser nuestro trabajo, puede ser nuestros estudios, puede ser, no sé, algo nuevo que hemos comprado o lo que anhelábamos y entonces, bueno, ahí está, ¿no? Pero también podemos ser nosotros mismos, ¿no? Así que nos gusta tener o mantener cierta reputación, cierta influencia, cierta autoridad en nuestra vida o en la vida de otros, de tal manera que hay algunas cosas o hay quizá alguna cosa por ahí que no estamos dispuestos a negociar. Quizá no lo veamos o quizá confundamos que, bueno, son cosas buenas, entonces no hay ningún problema en eso. Pero si prestamos atención, es posible que algunas de las cosas que pueden ser una bendición de Dios, las tratamos en realidad como si se trataran de un ídolo. Por ejemplo, recuerdo hace algunos años, cuando yo era bastante jovencito, ahí en donde vivía con mis papás, teníamos un vecino a unas 2-3 casas más o menos. Y este vecino tenía un automóvil y le había hecho una cantidad enorme de modificaciones al auto. Lo había cambiado de color, le había puesto alerón,
le había puesto ciertas llantas, ciertos rines. El cofre lo había sustituido por un cristal para que se viera el motor y todo aquello, había cambiado el tablero. Ese automóvil, de como lo sacó de la agencia alguna vez, ya quedaban, pero yo creo que nada más así la forma, porque muchas cosas les había cambiado. Es decir, los asientos eran deportivos, ya no eran los originales. Es decir, había cambiado, pero de una manera increíble por dentro y por fuera cómo se veía su auto. Calcomanías, ese tipo de cosas que a algunas personas les gustan. Y por si fuera poco, este hombre, este antiguo vecino mío, lavaba su auto todos los días. Iniciaba su auto lavándola aproximadamente a las 5 de la tarde y hasta las 8 o 9 terminaba. Es decir, se le iba prácticamente toda la tarde lavando el automóvil. Si no lo lavaba es porque a lo mejor había salido por ahí, pero todos los días lo lavaba. No fue raro entonces que poco a poco empezaran a escucharse, que se empezaron a detonar problemas familiares en su casa. No fue raro que después de un tiempo incluso llegó a haber violencia familiar en ese hogar, porque el hombre estaba casado. Seguramente si ese hombre hubiera cuidado con tanto esmero a su esposa y a su matrimonio, la historia podría haber sido otra. Pero no fue así. Porque su corazón, su adoración, su valor, su reputación estaban en un automóvil. Y probablemente, si no nos hemos dado cuenta, nosotros estamos también en un camino semejante. Si no hemos tomado con seriedad a dónde suele dirigirse nuestro corazón, cuando no es al Dios Todopoderoso, estamos en un patrón de camino semejante. Y es que el corazón no solo se va tras cosas que no son la adoración al Dios Todopoderoso, al Dios único y al Dios eterno, sino que también somos rápidos para crear todo un sistema y un patrón de adoración. O sea, no solamente adoramos a otras cosas, sino que también ponemos reglas y rituales a esas cosas que adoramos. Así que no necesitamos construir visiblemente un templo, pero nuestro templo puede hacer que esté en nuestro closet, en una estantería, en una oficina, en una alacena, ¿no? Quizá hay cosas en tu casa a las que nadie puede acercarse más que tú. Eso no me lo toca, ¿no? Ese es mi santuario. De hecho a veces así se dice, ¿no? Nadie puede mover las cosas de donde tú las dejaste, ¿no? Porque ese es su lugar y nadie toca ahí, ¿no? Y muchas veces estas conductas las llevamos a la iglesia. Y a veces con la pretensión de buenas obras, suponemos que deben de existir dentro de las iglesias, dentro de los locales que el Señor nos ha prestado, nos ha dado, nos ha permitido tener para ahí reunirnos, terminamos por llevar determinadas prácticas, servicios o actividades. Y muchas veces, si no están estas presentes, entonces deducimos o concluimos que entonces no estamos en una verdadera iglesia y que a menos que estén esas cosas, la gente no va a creer. Si has estado en alguna iglesia por algún tiempo, yo creo que ya se están dando cuenta que el tema que estamos empezando a tratar no es fácil de tratar. Porque iglesias se han dividido o se han enemistado al interior de sus congregantes o de su membresía porque no quieren remover elementos o porque proponen elementos para la iglesia que no van de acuerdo con lo que Dios mismo ha instituido. Muchas veces, como cristianos, ya sea reformados o no, solemos criticar muy duramente el tipo de adoración que se lleva, por ejemplo, en la iglesia romana, ¿sí o no? Porque es para nosotros muy fácilmente criticable. Las imágenes, la suntuosidad de sus templos, la vestidura de la gente que oficia sus cultos, sin darnos cuenta muchas veces que los primeros pasos que ellos dieron para llegar a lo que son, muchas iglesias ya los han empezado a dar
o ya llevan un buen trecho en que han recorrido ese camino. Así que no es, y esto con mucha vergüenza lo digo, no es raro ver que en ocasiones hay iglesias cristianas que tienen una reverencia impía hacia el propio edificio en donde se reúne la iglesia, hacia los propios servicios que hay o no en la iglesia. Por ejemplo, servicios de cuna, de párvulos, de niños, uniones de jóvenes, de mujeres, de hombres o incluso el mobiliario. Así que, amados, trataremos hoy un tema que es en esencia fácil, ¿no? Pero que cuando se vive dentro de las iglesias, cuando alguien empieza a decir, ¿y por qué no tenemos mejor butacas de madera? ¿No? Cuando empiezan a llegar a las iglesias, estos a veces pueden ser una piedra de tropiezo para los hermanos y pueden llegar a lugares muy difíciles dentro de la iglesia. Así que trataremos un tema que es fácil tocarlo doctrinalmente, ¿no? Pero puede ser que a veces cuando se han tratado, suelen tratarse de una manera a veces bastante difícil, bastante agria, a veces amarga. Pero debemos dar gracias a Dios que nos permite ir predicando capítulo a capítulo y versículo a versículo, porque de ese modo podemos recorrer toda la Biblia y lo que la Biblia tiene para decirnos sobre todas esas cosas, ¿no? Ahora, hemos dicho aquí que Cristo es mediador de un mejor pacto, porque a diferencia del antiguo pacto, Jesús es un mejor sacerdote, se presentó en un mejor lugar, ofreció el sacrificio perfecto y además eterno, y además continúa ministrando en el verdadero tabernáculo, ¿no? Con su ofrenda, ¿no? Que esta es la que es eterna. Pero en ese verdadero tabernáculo, que no es el tabernáculo que estuvo con el pueblo de Israel en los años de la peregrinación en el desierto, sino que está en el verdadero tabernáculo que está en el cielo. Vean Hebreos 8 del 1 al 2, que lo vimos hace algunas semanas. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, o sea, que es Cristo, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, no el hombre. Es decir, Cristo se presentó en el verdadero tabernáculo, no en la tienda que estuvo en el desierto con Moisés y los demás miembros del pueblo de Israel. No, en el verdadero tabernáculo que está en el cielo. Ahí es donde está Cristo ministrando. Así que lo primero que tenemos que saber es qué cosa es el tabernáculo. Porque el texto en el cual nos vamos a enfocar inicia así. Ven el versículo 1 del capítulo 9. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, ¿no? Santuario es sinónimo también para tabernáculo. Ahora, es decir, el autor de la carta está seguro de que el primer pacto, o sea, el antiguo pacto, ya ha desaparecido. Porque no dice, el primer pacto tiene, ¿no? O sea, no, tenía ordenanzas, ¿no? Eso quiere decir que entonces ya ha cedido lugar al segundo. ¿Por qué? Porque ya vino Cristo. Es lo que ha venido diciendo el autor de Hebreos en los últimos capítulos. ¿Por qué quieren regresar cristianos que vienen de un trasfondo hebreo? ¿Por qué quieren regresar a los sacrificios? ¿Por qué quieren regresar al templo? ¿Por qué quieren regresar a esos sacerdotes que son mortales cuando ya vino el verdadero sacerdote, el sumo sacerdote, cuando ya entró al lugar santísimo, cuando él mismo presentó la ofrenda que es su sangre, cuando esta sangre puesta sobre el propiciatorio nos justifica y logra el perdón perfecto de nuestros pecados y ahora estamos seguros por siempre? ¿Por qué quieren regresar a lo anterior? ¿No? Así que ahora va a tocar precisamente un elemento de la religiosidad de los judíos muy visible, que fue el tabernáculo, ¿no? Algunos autores, aquí voy a hacer un paréntesis, se han preguntado por qué el autor de Hebreos habla acerca del tabernáculo y por qué no habla del templo. Bueno, en realidad el tabernáculo
El templo va a ser después una especie de extensión del tabernáculo. Finalmente todo lo que estuvo en el tabernáculo después iba a ir al templo. Pero también hay que recordar que el contexto del autor de Hebreos es que toda la mayoría de los ejemplos parten del momento en que el pueblo de Israel estuvo en el desierto. Así que no es raro que él traiga como ejemplo el tabernáculo, pero bien pudo haber dicho el templo también, porque los elementos también estaban presentes, ¿no? Ahora bien, entonces el nuevo pacto ya ha tomado el lugar del ha tomado ya el lugar del antiguo pacto. O sea, el antiguo pacto ya no podemos seguirlo utilizando y además es imperfecto para alcanzar nuestra salvación. Esto es importante, ya que para nosotros aquel antiguo pacto tenía ordenanzas de culto. Es decir, que Dios no dejó a su pueblo en la libertad de escoger la mejor manera de celebrar el culto a Él. En otras palabras, estás en la casa de Dios, son las reglas de Dios. Estás en el templo, estás en el tabernáculo, el modo de adorar a Dios no es como nosotros no lo queramos imaginar, sino es como Dios dice que debe de ser la adoración. Por eso es que los hijos de Aarón murieron. Si recuerdan ese pasaje, Nadab y Abiú, después esto lo retomaré un poquito más adelante, habían traído un incienso, pero ese incienso Dios no lo quería, porque Dios no lo pidió. Entonces cuando ellos traen el incienso, creen que están haciendo algo bueno, y en ese momento hay la ira de Dios sobre ellos, y los dos muchachos se mueren. Esto era en medio de un culto, iban a llevar a cabo el día de la expiación. Y estos dos sacerdotes, aunque fueran sacerdotes, murieron, porque llevaron algo que Dios no pidió. Y quisieron traer un elemento de adoración que Dios no pidió. Así que Dios le dio mandamientos muy explícitos de cómo debía celebrarse el culto a Él, a Dios. Ahora, el Nuevo Testamento también presenta elementos propios del culto cristiano. Así que es nuestro deber conocerlos y practicarlos, de manera que no queremos ni debemos tener un elemento litúrgico o de adoración que no haya sido mandado expresamente por Dios a través de su palabra. Esto es lo que las iglesias reformadas le llamamos el principio regulativo de adoración, que quiere decir que solamente adoramos a Dios con las cosas que Dios ha dicho en su palabra, que son con las que debemos de adorarle. Ahora, ¿ven que en el Nuevo Testamento haya alguna cosa como un arca del pacto? No, ¿verdad? No la necesitamos aquí, porque la sangre de Cristo fue ofrecida en el verdadero tabernáculo. No necesitamos aquí una representación del arca, por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente. De tal manera que son sencillos, son pocos los elementos de adoración en el culto cristiano. La predicación de la palabra es uno de ellos, pero también están las oraciones, el cantar al Señor, pero también está el bautismo y también está la cena del Señor, ¿no? Son los elementos de adoración a Dios en el Nuevo Testamento. Ahora, por otro lado, también nos habla el versículo de un tabernáculo terrenal. Lo dice nuestra versión Reina Valera, un santuario terrenal. Ahora, aquí, la palabra que se traduce terrenal, o que se traduce como terrenal, corresponde con la palabra griega cósmicos, que quiere decir, y fíjense en esto, quiere decir de o perteneciente al mundo, mundano o terrenal. En otras palabras, lo que está diciendo el autor de Hebreos es: tenía ordenanzas de culto y un santuario mundano. O sea, relacionado al mundo. ¿Por qué? Recuerden que era solo una copia de lo que Moisés vio, del verdadero tabernáculo. Pese a los materiales de los que estaba hecho, que fueron los que leímos hace un momento en el culto en Éxodo 25, oro, plata, un montón de piedras preciosas. O sea, pese a que el santuario, el tabernáculo, tenía todo eso, aún así el escritor de Hebreos dice: ese era solo un tabernáculo mundano, terrenal.
Ahora bien, el encargo de Dios a Moisés de construir el tabernáculo es un momento que es pivote en la relación de Dios con su pueblo y que tomó lugar en el monte Sinaí durante la peregrinación en el desierto. Acompáñenme, por favor, a Éxodo capítulo 25. Yo nos vamos a entretener en Éxodo un momentito durante la predicación para explicar esto del tabernáculo, no tan a detalle, hermanos. Y no tan a detalle porque el mismo autor de Hebreos, como ya hemos leído, dice que, bueno, no es el momento para hablar específicamente de todas estas cosas. Si el Señor nos presta vida y el Señor así lo quiere y algún día hacemos una serie sobre el libro de Éxodo, bueno, entonces sí hablaremos con mucho detalle de cada uno de estos elementos. Pero por lo pronto quiero que me acompañen al capítulo 25 de Hechos y vean esto cuando Dios manda que se construya. Vean el Éxodo capítulo 25, versículo 8, que dice así: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Es decir, es Dios el que dice, me van a hacer esto. No fue el hombre el que dijo, ¿qué vamos a hacer ahora, Moisés, cuando ya hemos salido de Egipto? ¿Qué vamos a hacer? No fue Moisés el que le dijo, ya sé, vamos a hacer un tabernáculo. No, van a hacer un tabernáculo porque Dios les ha dicho, van a construir un tabernáculo para mí. Ahora, el tabernáculo, hermanos, va a venir a suplantar a los altares como las localidades o los sitios primarios donde Dios se revelaba íntimamente a su pueblo. En el libro del Génesis van a encontrar una y otra vez que los patriarcas siempre están levantando altares. Los altares eran sencillos, eran nada más construidos con piedras, donde ahí se iba a sacrificar el animal o se iba a poner allí algún incienso, pero eran simplemente piedras, no eran, digamos, en ningún aspecto suntuosos. Se ponían piedras y ya. Así que si alguien, por ejemplo, quisiera buscar, no sé, el altar de Abraham, nunca lo va a encontrar porque esas piedras ya están desperdigadas, ¿no? Seguramente algunas de ellas habrán hecho polvo, ¿no? Entonces, antiguamente, antes del tabernáculo, los altares eran aquellos lugares donde Dios se revelaba íntimamente. Y dicho con mayor corrección, el tabernáculo incorporó el altar, porque también en el tabernáculo se iban a sacrificar animales. Entonces el tabernáculo iba a tener el altar del holocausto, que era un componente importante de todo lo que construía el tabernáculo. No sé si han visto en algún momento una representación ya contemporánea del tabernáculo, pero hay que imaginarnos una zona bardeada, ¿no?, por telas. Iba a estar en lo que es el patio, llamado atrio, ahí el altar del holocausto, y después en medio, casi en el medio, hacia la parte norte del propio tabernáculo, iba a estar una tienda, una carpa, podríamos decir. Sobre ellas iban a colgar varias telas que iban a impedir la vista hacia qué es lo que sucedía adentro. Que adentro, ahorita lo vamos a ver, había dos lugares, el lugar santo y el lugar santísimo. Ahorita vamos a ver entre eso, solo en caso de que no tuvieran una imagen visual del tabernáculo. De este modo, regresando, de los altares, ahí la presencia de Dios se manifestaba, pero solamente era ocasional. O sea, solamente era cuando Abraham hacía su altar, solamente cuando Jacob hacía su altar, o sea, solamente en ese momento Dios se hacía presente. Así que nos movemos de los altares al tabernáculo, y en el tabernáculo es ahora donde la presencia de Dios sería continua. Más adelante, hacia el final del libro de Éxodo, de hecho el Señor le dice a Moisés de qué manera incluso van a marchar cuando anden recorriendo el desierto. Incluso de qué manera o en dónde van a situar el tabernáculo. Y el tabernáculo debe estar justamente a la mitad del pueblo y a los lados las tiendas para cada una de las 12 tribus de Israel. ¿Eh? Muy bien. Entonces, un elemento a resaltar aquí es que fue Dios y no Moisés quien inició la construcción de su santuario. Justo como otro santuario, el Edén. Recuerdan que dijimos hace algunos meses que también el Edén fue un santuario. Pero por el pecado del hombre, pues ahí hubo querubines que con una espada que le daba de vueltas al Edén impedía el acceso al santuario, que era el Edén. Entonces, no solamente, regresando al tabernáculo en la época de Moisés, no solo Dios le mandó que lo construyeran, sino que le entregó
a Moisés instrucciones muy específicas junto con una imagen visual de cómo hacerlo. Vean Éxodo 25:9. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Por eso es que es muy difícil, hermanos, y les voy a pedir que, está bien, hermanos, si se quieren comprar un diccionario bíblico, venden libros específicos sobre cada uno de estos elementos, los pueden comprar. Muchos de ellos tienen muy buena información que puede ayudarnos a complementar una lectura, por ejemplo, del libro de Éxodo. Están bien, pueden recurrir a muchos de esos ayudas, pero no hay que quedarse con la imagen mental de lo que proponen estas imágenes. O sea, no necesariamente así eran las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros aquí en la Biblia no tenemos imágenes de lo que Moisés vio, de lo que Dios le mostró a Moisés. Moisés lo vio y al verlo, o sea, no nada más le dio la descripción, sino también una imagen de cómo se debe de ver, ¿no? Y esta imagen representaba o era una copia de lo que hay verdaderamente en el cielo, ¿no? Muy bien. De este modo, Dios no dejó a los humanos definir el tipo de adoración que le ofrecerían. Dios sabe lo que es mejor y ello se lo dijo a Moisés en completo detalle. Más aún, Dios llenó de su espíritu y dotó de sabiduría, inteligencia y técnica a Bezalel y a Aholiab para que hicieran lo que Dios les había mandado. Vayan a Éxodo capítulo 31, algunas páginas más adelante en sus Biblias. Éxodo capítulo 31, y justamente al principio, vean esto, el versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado de el Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Y aquí viene el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo, etc. Entonces, Dios aún así iba a dotar a estos dos hombres, ¿no?, a algunos de sus ayudantes, para que hicieran las cosas como Dios quería que se vieran, ¿no? Entonces vean que la adoración no es lo que se imagina el hombre, sino es lo que Dios ha pedido. O sea, esta es la manera en que tú me debes de adorar. Y esto, hermanos, es lo mejor para nosotros. Porque no podemos suponer que nos podemos acercar a Dios de cualquier manera, ¿sí o no? No. O sea, es Dios el que se acerca, de hecho, a nosotros y nos dice, así te acercas a mí, ¿no? Cuando se trata de la adoración. Incluso en la salvación, finalmente, Cristo es el que dio el perfecto sacrificio, no nosotros. Además, incluso Dios, quizá ahora se estén preguntando, bueno, no sé si se estén preguntando, pero incluso Dios había preparado y entregado todos los recursos que el pueblo ofreció para construir el tabernáculo. Los leímos antes en Éxodo 25. Y quizás se pregunten, bueno, ¿de dónde sacaron el ónice, las piedras, la plata, el oro? Vayan a Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Aquí el pueblo ya estaba por salir de Egipto, ¿no? Y ven a partir del versículo 31. El faraón aquí ya se ha levantado porque se ha dado cuenta que su hijo ha muerto, ¿no? Y dice el 31, e hizo llamar el faraón a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salid en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como os habéis dicho. Y luego tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. Y ven esto, y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo
su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y entonces vean esto, y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Eso quiere decir que incluso los recursos que iban a utilizar para construir el tabernáculo, ¿quién se los dio? Dios, ¿no? Y a través de los egipcios, ¿no? O sea, nada de esta adoración que ellos iban a dar, la construcción del tabernáculo, había venido por parte directamente de los hebreos. No, sino que esas riquezas habían sido a partir del despojo de los egipcios, pero fue a través de, y Dios dio gracia al pueblo delante de los egipcios. Vean que esto es importante. O sea, después de que un pueblo ha pasado por semejantes plagas, ¿a poco estaríamos muy contentos en darles más para que se fueran? ¿Verdad que no? Dios tiene que actuar para que aparte de los egipcios den todo esto. Entonces, la razón por la cual hubo tal cuidado en construir el tabernáculo se debe a que su propia estructura y materiales son un reflejo, una copia de las realidades que hay en el cielo. Ahora bien, podemos hablar de 5 niveles de acceso al tabernáculo. El primero de ellos, de hecho, y es así como inicia la descripción del tabernáculo, porque vayan al capítulo 25 una vez más. Es interesante cómo el Señor empieza a dar las órdenes al respecto de esto. No inicia diciéndole a Moisés, mira, vas a seleccionar la parte que hay en medio de la congregación, ahí vas a llevar madera, vas a construir postes, vas a ponerme el tabernáculo. No empieza así. Empieza con la parte central del tabernáculo, que es el objeto principal, el arca del pacto o el arca del testimonio. Por eso en los versículos del 10 al 22 se nos dice cómo va a ser esta arca y se nos va a decir que ahí va a estar la presencia de Dios. Ven en el versículo 22. Y allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio donde se iba a colocar la sangre. El arca del pacto, hermanos, si la han visto en algún momento, incluso si han visto la película de Indiana Jones, saben más o menos cómo se veía aquella arca, un artefacto más o menos rectangular, con 2 querubines, con las alas cubriendo el propiciatorio, o sea, lo que es la tapa. Los querubines, de acuerdo a la palabra de Dios, estaban forjados hacia en el mismo propiciatorio, o sea, toda la tapa la levantabas y estaban los querubines ahí implantados, no los podías quitar. Y adentro estaban algunos elementos, entre ellos las tablas de la ley. Pero en este propiciatorio, como quizá en algún momento les comenté, la sangre de los machos cabríos se iba a colocar encima del propiciatorio, de tal manera para que los querubines están representando la visión de Dios, digamos los ojos de Dios, hacia donde ve Dios. Si no hay nada en el propiciatorio, simbólicamente Dios está viendo las tablas de la ley. Entonces, si el hombre va a ser juzgado y Dios ve el propiciatorio para ver que ha presentado, va a ver las tablas de la ley, va a ser encontrado culpable. Pero si hay sangre en el propiciatorio, la sangre va a sustituir al hombre. Y entonces lo que va a ver Dios va a ser una sangre pura y sin mancha. El verdadero Cordero, ¿quién es? Cristo, que con su sangre, al ser colocada en el mejor propiciatorio, por lo tanto, es una sangre que nos limpia más eficazmente. Entonces inicia la descripción del tabernáculo desde el lugar santísimo y con el objeto principal, el arca del pacto, ¿no? Luego estaba, esto era una sala cerrada, no donde estaba nada más el arca del pacto, ahorita nos va a decir el escritor de Hebreos. A un lado estaba el lugar santo, donde solamente los levitas y los sacerdotes podían entrar. Al lugar santísimo solo se entraba una vez al año y solamente lo podía hacer el sumo sacerdote, nadie más, solo el sumo sacerdote una vez al año. Después estaba el atrio, digamos lo que era el patio del tabernáculo, y aquí podía entrar el pueblo, podían llevar aquí sus ofrendas, sus sacrificios. Afuera del atrio, estaba el campamento.
que estaba dispuesto de tal manera que el tabernáculo era el centro. Y nos falta la quinta parte. ¿Cuál será? Pues la parte externa, el desierto, a donde se enviaba en el día de la expiación a un macho cabrío al que se le imputaban los pecados de su pueblo para ser arrojado fuera de la ciudad, ¿no? Eso tiene implicaciones cuando Jesús habla acerca del infierno, habla pensando en esta imagen, echar las cosas afuera, ¿no? O sea, donde no están dentro de la congregación de Dios. Bueno, el escritor, ahora sí, por favor regresen a Hebreos capítulo 9. El escritor de Hebreos, entonces, de los versículos 2 al 5, se enfocará solamente en estos primeros dos niveles, en el lugar santísimo y en el lugar santo. Vamos a leerlos, voy a leer desde el 2 al 5. Vean esto. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Luego, tras el segundo velo, estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, o sea, los 10 mandamientos. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Entonces, la primera de estas partes es el lugar santo, que contenía el candelabro, que se nos cuenta de él en Éxodo capítulo 25, de los versículos 31 al 39. Ahora no hace falta que lo veamos. Y también los panes y la mesa de la proposición, que se encuentra en el mismo capítulo, en el 25, pero de los versículos 23 al 30. Así que cada uno de hermanos de uno de estos elementos han pasado por especulaciones sobre su significado. Y no queremos aquí confundir con algunas de estas interpretaciones, pero por ejemplo, solamente como ejemplo, el candelabro, para algunos, el candelabro también es la menorá. Se ha interpretado como que los 7 brazos que salían de él representaban los planetas conocidos hasta entonces. Pero no hay ninguna comprobación o evidencia en la Biblia de que esto sea así. Solamente es especulación. Hay que tener cuidado porque algunos de nuestros hermanos, quizá algunos bien intencionados, quieran dar una interpretación, me refiero a otras iglesias, quieren dar una interpretación de estos elementos, pero muchas de esas interpretaciones son meras especulaciones. Y no hay ninguna base en la Biblia para suponer que sea así. Ahorita vamos a hablar un poquito. En cambio, por ejemplo, cuando hablamos del candelabro, es más preferible considerar el candelabro, porque para eso sí tenemos evidencia bíblica, como un símbolo de luz, porque es para eso eres un símbolo de luz, ¿no? Y por tanto apuntaba a Cristo, quien Él es la luz del mundo, como dice acerca de sí mismo en Juan capítulo 8, versículo 12, que dice así. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esa es una interpretación. Otra interpretación posible, y que también ha convivido con la anterior, tiene que ver con la forma del candelabro, la cual seguramente han visto, incluso en algunas librerías cristianas, que es la base, ¿no? Que es un propio lugar donde se va a colocar una vela, y a un lado de ella están 3 brazos. Esa representación, hermanos, de acuerdo a la Biblia, no es nada certera. Esto lo pueden estudiar con paciencia en su casa, pero si quieren incluso notarlo, Números 8 y Zacarías 4 nos dan una descripción que es contradictoria a esas representaciones contemporáneas del candelabro. Porque en Números 8 se nos pide que la parte anterior del candelabro, la parte de enfrente, es la que se encienda. Es curioso porque entonces si hay una parte de enfrente, ¿cuál es la parte de enfrente si todas están dispuestas así? O sea, una tras otra, ¿no? Y en Zacarías 4 se nos dice, este pasaje lo tienen que leer después en casa, es muy interesante, no nos vamos a detener en
pero que encima del candelabro había una especie de estanque pequeñito, ¿no? Quizá ahí se ponía aceite. Y entonces bajaban colgando donde se va a colocar la luz. Un candelabro no es nada más como la representación usual que hay, sino quizá los han visto que también caen hacia abajo las luces. O sea, son como tiras que caen así. Es muy probable que el candelabro de hecho haya sido así y no con las representaciones que lo hacen. De hecho, es más, no era nada chiquito. El candelabro, de acuerdo a Éxodo 25, pesaba 34 kilos. Eso era muy grande como para ser colocado en una mesa, como suelen ser las representaciones usuales. Por eso les comentaba que cuando consulten estos libros que hablan del tabernáculo, algunos de ellos están muy bien y traen citas, pero las representaciones visuales no podemos confiar mucho en ellas. Porque además, pues nosotros no tenemos la misma visión que vio Moisés cuando el Señor le mostró cómo se debería de ver el tabernáculo. Y de hecho, si es así, el candelabro más bien podría parecer una especie de árbol, que al encenderse, entonces sí, estaría asociado con la presencia de Dios en la zarza ardiente. O sea, ya sea esta interpretación o la otra, ambas pueden marchar juntas un poquito, ¿no? Así que la idea del candelabro es su simbolismo es que está relacionado con la presencia de Dios en la tierra, ¿no? Recuerden, si el candelabro está en el lugar santo, ahí no pueden entrar todo el pueblo, solo sacerdotes y levitas, y aún así ellos con sacrificio hecho por ellos mismos. Pero el pueblo no puede entrar. Así como para ir al Edén, ahora el Señor ha quitado el Edén, ¿no? Pero no podríamos entrar, ¿no? Bueno, antes de Cristo no podríamos entrar, por supuesto, ¿no? Porque nuestros pecados nos asesinarían, no podríamos cruzar eso. Ese otro santuario que también es el Edén, ¿no? Bien. Ahora, también nuestro pasaje habla de la mesa de los panes de la proposición, que es la mesa de la que el Señor Jesús habla cuando nos vuelve a contar la historia cuando David comió de estos panes, cuando andaba huyendo de Saúl. Bueno, esta mesa era hecha de acacia, estaba cubierta de oro, y sobre ella se encontraban platos, cucharas, tazones. Y los panes de la preposición, posiblemente hechos sin levadura, se cambiaban todos los días de reposo. Y muy probablemente tipificaba la vida que vendría a dar el verdadero pan del cielo, que es Cristo, ¿no? Él lo dice así: yo soy el pan del cielo, ¿no? En este sentido, solo los sacerdotes podían comerlo, pero nosotros ahora, bajo el sacerdocio de los creyentes, porque todos somos sacerdotes en ese sentido, podemos participar de ese pan sagrado, que es, por ejemplo, la cena del Señor, ¿no? Aunque ahí también es otro simbolismo del cual algún día hablaremos, ¿no? Luego, a partir del versículo 3, volviendo a nuestro pasaje de Hebreos, dice: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, ¿no? Entonces, y luego dice: el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar no se puede ahora hablar en detalle. Entonces, se nos habla primero del incensario de oro, el cual era usado por el sumo sacerdote en el gran día de la expiación. Y este representaba los ruegos y las oraciones y los clamores de los santos. De hecho, acompáñenme ahora al libro del Apocalipsis, donde el incienso es considerado como una figura que representa las oraciones de los santos. Vayan a Apocalipsis 5, versículo 8. Apocalipsis 5, versículo 8. Vean esto. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Y aquí viene: todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ahora más adelante, capítulo 8, versículos del 3 al 4.
que darle la vuelta a lo mejor en sus páginas a la Biblia. Apocalipsis 8 del 3 al 4. Y dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Aquí está el altar, ¿no? Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Entonces, el incienso está relacionado con las oraciones de los santos. En el libro vemos entonces el verdadero tabernáculo, o sea, en el libro de Apocalipsis, el celestial, constando de hecho de elementos parecidos a los del tabernáculo terrenal, pero que son infinitamente mejores que las del tabernáculo del desierto, el cual, recuerden, es sombra del verdadero tabernáculo. En el trono de Dios, el verdadero lugar santísimo, el santo, donde está el santo de los santos, también hay un incensario de oro, como nos dice el libro del Apocalipsis, el cual no exhala hierbas aromáticas o cosas así, no, sino las oraciones de los santos. Y ahí Cristo es el verdadero sacerdote que se ofreció y que ofrece nuestras oraciones. De tal manera que podemos estar seguros, debido a que Cristo ministra en el verdadero tabernáculo, que cada una de nuestras oraciones, ¿a dónde llegan? Al lugar santísimo donde está Dios. Ahí llegan nuestras oraciones, ¿no? Y esto es importante, hermanos, porque el día de hoy, tristemente, todavía algunas iglesias utilizan el incienso como parte de las actividades de los cultos públicos. Esto no solo implica el desconocimiento del carácter simbólico que tenía en el antiguo pacto, sino que están diciendo que el verdadero cumplimiento de estas sombras en Cristo aún no ha llegado. Por eso es que no podemos utilizar ya ninguno de los elementos del Antiguo Testamento para adorar a Dios, porque estaríamos diciendo que Cristo no ha venido. No, o sea, eso es un error de hecho tremendo. Por eso el escritor de los Hebreos exhorta duramente a su audiencia, porque están pretendiendo regresar a lo que era solo una sombra, ¿no? Ahora, a continuación, en el capítulo 9 de Hebreos, de una manera un poquito más extensa, a diferencia de los otros elementos, se nos habla más de la descripción del arca del pacto, ¿no? Versículo 4, casi enseguida, dice, y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubren el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Yo les he comentado un poquito cómo se utilizaba el arca del pacto en el día de la expiación. Se iba a realizar solo un día a esto al año, ¿no? Y como verán, el mismo escritor dice que no se va a detener mucho en esto, porque está interesado por llegar a la siguiente parte, versículo 6. Entonces ya he hablado de esto, del tabernáculo, ¿no? Del lugar santo, del lugar santísimo. Y bueno, y ahora va a lo que realmente es importante. Dice, y versículo 6, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. De este modo, entonces se dispuso, se acondicionó el interior del tabernáculo, y entonces todo estaba listo para que los sacerdotes realizaran su trabajo. ¿Qué hacían? Quemaban incienso en la mañana y en la tarde. Cambiaban los panes de la proposición cada sábado. Todo esto lo pueden encontrar a través del libro de Éxodo y Levítico. Velaban para que las lámparas del candelabro siempre estuvieran encendidas. Por eso es que tenía que tener ahí un pequeño estanque de aceite para que siempre estuvieran encendidas. Por eso les comentaba que la representación contemporánea del candelabro estaba muy lejos de cómo fue en realidad, ¿no? A menos, claro, que estuviera ahí siempre un sacerdote echando el aceitito, parado, no sé, deteniéndose para hacerlo. Pero no, de acuerdo al libro de Zacarías, no podemos cumplir eso. Pero también llevaban a cabo los sacrificios diarios. Todos los días había sacrificios en medio de la congregación de Israel, y cada año iba a llegar el día de la expiación.
Sin embargo, con respecto al lugar santísimo nos dice, versículo 7, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, o sea, tenía que ofrecer sangre por sí mismo, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. O sea, los sacerdotes no lograban llegar al lugar que representaba la morada o la presencia de Dios, por decir así. O sea, le rendían culto a lo lejos. Imagínense eso. Entras al lugar santo como sacerdote común y no puedes ir nunca al lugar santísimo. O sea, todavía no hay nada que haga que yo como sacerdote pueda ir allá. Y si yo no puedo, menos puede el pueblo. Entonces, ellos, por decirlo así, rendían culto a lo lejos, con barreras, con impedimentos. A pesar de todo el esfuerzo que ellos hicieran por cumplir con todos los ritos ceremoniales de purificación, los sacerdotes, todos los levitas, excepto, claro, el sumo sacerdote, ellos tenían prohibido ingresar al sitio donde moraba el Señor. El acceso a su trono entonces les estaba velado. Ahora, también al sumo sacerdote, todo el año, excepto un día y en un momento específico. Entonces, esta era una situación muy triste y desesperante, porque algunos genuinos sacerdotes, cuyos corazones anhelaran tener una comunión más estrecha con el Señor, debían conformarse con llegar a la antesala de la presencia de Dios. Y aunque quisieran de corazón llegar a su presencia, simplemente no iban a poder, porque un velo se los impedía. Y era algo paradójico, los sacerdotes mediaban entre el pueblo y Dios, pero ellos mismos no podían llegar al lugar donde moraba el Señor, así que desde lejos les rendían culto. Ahora, si a los sacerdotes no se les estaba permitido ingresar al lugar santísimo, donde reposaba la presencia gloriosa de Dios en medio del pueblo de Israel, porque recuerden, desde ahí es en donde Dios le iba a hablar a Moisés, entonces, ¿de qué manera los sacrificios expiatorios eran presentados entonces ante Dios? Bueno, no todos los sacerdotes se les impedía el ingreso al santuario interior. Uno de ellos sí podía hacerlo, como le he dicho, el sacerdote, el sumo sacerdote, ¿no? Él llevaba la sangre de la expiación por los pecados de su pueblo, rociaba delante del objeto que representaba la morada de Dios en medio de Israel, o sea, la tapa o el propiciatorio. Pero incluso para este sumo sacerdote, las restricciones no eran pequeñas. Solo podía entrar a este santuario una vez al año. Y esto evidenciaba, hermanos, que ni siquiera el sumo sacerdote, con todos los honores que recibía y la infinidad de ritos de limpieza a los que se sometía, la vestimenta especial que además tenía que usar, era digno de entrar a la presencia de Dios. Ni con todo eso. Además, como hombres que eran, los sacerdotes podían cometer un error en el lugar santísimo y entonces morían. ¡Qué terrible! Eso les pasó a Nadab y Abiú. Así que de hecho, hermanos, era un acto de misericordia que a los sacerdotes no se les permitiera entrar cuando ellos querían. Toda esa práctica, hermanos, del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, tenía una implicación muy clara. Dice el versículo 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en tiempos del Antiguo Testamento el camino a la presencia de Dios aún no estaba abierto. El pueblo del pacto no podía entrar al tabernáculo, les estaba prohibido. En el tabernáculo se encontraba la presencia de Dios, pero los velos impedían que la gente entrara. Y si alguien entraba sin estar autorizado, entonces su castigo era la muerte. Al tabernáculo solo podían entrar los sacerdotes, pero nunca hasta el santuario interior, sino hasta el lugar santo. Aunque quisieran pasar al santuario, un velo les impedía el ingreso. Es decir, Dios está separado del hombre. Justo como en la creación, ¿no?
El jardín del Edén representaba la presencia de Dios en medio de la humanidad. Pero luego el hombre peca contra el Señor. El hombre sacado del Edén no podía ingresar más a él, porque varios querubines y una espada encendida se revolvía por todos los lados, impidiendo el ingreso del ser humano caído ya en pecado. Adán podía ver a lo lejos al Edén. Qué terrible, hermanos. O sea, ves a lo lejos el Edén y no puedes entrar allá. Lo mismo sucedía con el pueblo de Israel. Ellos podían ver el santuario, pero no disfrutaban de la real y duradera comunión con el Santo Dios. Porque unos querubines cubrían el propiciatorio, como los querubines del Edén, en donde el lugar donde moraba la presencia de Dios en medio del pueblo, y unos velos obstaculizaban el ingreso. Así que es una maravilla, hermanos, que cuando muramos, ¿qué pasa para el creyente? ¿A dónde se presenta? Con Dios, directamente con Él. O sea, no va a haber una barrera, un velo que diga, espérate. No, directamente con Él. ¿No? ¿Y esto por causa de quién? De Cristo. Ahora, esta separación entre Dios y el hombre se mantendría mientras ese primer santuario estuviera en pie. Es decir, mientras el tabernáculo y el templo que lo reemplazó fueron lugares de culto aprobados por Dios, se mantendría esta separación que impedía el acceso al Padre. Moisés pudo hablar cara a cara con Dios, es decir, no frente a frente, en el sentido en como nosotros lo entendemos, ¿no? Sino que él era admitido en la presencia del Señor, y esto por pura gracia. Pero los sacerdotes tenían más limitaciones, ya que solo podían llegar a su presencia una vez al año, el sumo sacerdote, y esto con sangre de animales, lo cual da a entender que el orden arónico del sacerdocio no era la manera en que Dios quería derribar la barrera a la participación general en las bendiciones detrás del velo, ¿no? Pero cuando el Mesías prometido, Cristo, cumplió las profecías y expió el pecado de su pueblo, el velo que estorbaba el camino hacia Dios, ¿qué le pasó? ¡Ras! Se rompió, ¿no? Dice Mateo 27:51, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Esto indicaba que el gran momento esperado había llegado. Un hombre había sido traspasado por la espada encendida que revoloteaba impidiendo el retorno al Edén. Un hombre había derramado su sangre en expiación por el pecado, y por eso los velos que separaban al pueblo de la presencia de Dios habían sido rotos. Ahora todos los que depositan su confianza plena en ese sacrificio expiatorio pueden ingresar al lugar santísimo sin temor a que una espada encendida los traspase, a un fuego que los consuma como a los hijos de Aarón, o a un velo que les estorbe la entrada. Ahora, siendo que el autor de Hebreos en el versículo 7 ha mencionado al gran día de la expiación, o sea, la celebración cúltica más importante e importante para los judíos, y ahora en el 8 dice que todo lo que representaba el tabernáculo y por ende el templo eran un obstáculo que ensombrecía el camino de comunión directa con Dios. Eso quiere decir, y ha dejado bastante claro a los cristianos que tienen un trasfondo hebreo, que querían regresar al judaísmo con todo ese sistema religioso, que ahora, luego de la muerte sacrificial del verdadero Cordero Pascual, no sirve para nada. Por eso, hermanos, les comentaba hace algunos domingos, no me acuerdo si de hecho fue el anterior, que entusiasmarse, porque están ahí los judíos queriendo volver a construir el templo, si eso pasa o si no pasa. Hermanos, a nosotros eso nos debe dar igual, ¿no? Porque ese no es el verdadero templo, y no debemos de ponernos felices de que un judío construya un templo. ¿Por qué? Porque es aprobar como si Cristo nunca hubiera venido.
Ese es el gran problema, hermanos, con una denominación cristiana que son los judíos, los cristianos mesiánicos. Es absurdo, perdón, hermanos, pero es absurdo esas celebraciones que iban a cabo. E incluso se han empezado a fabricar sofás, todo un tipo de cosas así, para llevar a la iglesia, de hecho, instrumentos, artefactos como los que estuvieron en el tabernáculo, cuando no son necesarios. Cuando es decir, es pensar como si Cristo nunca hubiera venido. No. Y esto es un duro golpe, hermanos, contra todos aquellos que defienden el judaísmo como una religión superior. Ahora hay un verdadero camino a Dios y este no se encuentra en el templo de Jerusalén ni en un sistema de ritos y sacrificios, sino solamente en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué no se puede encontrar la salvación en el tabernáculo o en la construcción de un nuevo templo? Lo dice el versículo 9. Dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. En otras palabras, aquel tabernáculo que contenía el lugar santo y el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, aquellas ofrendas que se daban, aquellos sacrificios que allí tomaban lugar, no podían limpiar el verdadero problema del hombre. Su corazón, tratar con su pecado, su conciencia. No puede hacer a nadie perfecto. ¿Por qué? Dice el versículo 10, ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. O sea, no podemos pensar que a través de acciones externas nuestros corazones van a dejar de andar en pecado. Muchas veces se ha puesto ese ejemplo, ¿no? Si usted, no sé, es una persona así, ebria, ¿no? O sea, que le gusta andar ebrio todo el tiempo. Bueno, no pases, ¿no? En donde está la taberna. Como si eso fuera suficiente, hermanos. Como si el hacer cierta cosa, ya no voy a pecar. No. Porque lo que se trata es de que alguien limpie el corazón, no de que limpie lo que haces externamente. O sea, ¿de qué sirve no gritar cuando me enojo, no patalear si me enojo, cuando por dentro lo único que estoy haciendo es queriendo asesinar al otro? De nada sirve que mi aparente comportamiento externo parezca uno, pero por dentro la persona no es regenerada de ninguna manera. O sea, no podemos suponer que acciones externas y una religiosidad muchas veces falsa que se hace dentro de las iglesias va a tratar con el corazón del hombre. No podemos pensar que eso es así. Porque es pensar que el sacrificio de Cristo no limpia la conciencia, no perdona nuestros pecados y no hay esa regeneración que da el Espíritu. Y si esto ha sido así, hermanos, quiere decir que todo aquello que pensamos que puede estar en una iglesia de nuestro tiempo, tampoco puede perfeccionar al hombre ni limpiar su conciencia. Este pasaje pega duro en contra de nuestra religiosidad. ¿Por qué? Bueno, miren a su alrededor. No tenemos adornos florales, ¿sí o no? No tenemos butacas de madera. No tenemos una alfombra, ¿no? Vamos a poner una alfombra para que cuando anden una hermana con zapatillas no se escuche clac, 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 ¿no? No tenemos un piano hermoso de cola ni un cuarteto de cuerdas que nos acompañe mientras cantamos los himnos. Pero para algunas personas eso es un serio problema. Que no hayan todas esas cosas. Ahora, no estoy diciendo, hermanos, que teniendo todo eso sea malo. Pero es posible que pensemos que nuestra adoración a Dios, que el propósito por el que venimos aquí está incompleto a menos que tengamos todo aquello. Ese es un grave error en el que podemos llegar a caer. Por eso damos ahora esta advertencia, a partir de que nos dice el texto bíblico, para que no lleguemos allá.
Si el escritor de Hebreos está diciendo que todo lo que había o se hacía en el tabernáculo era incapaz de perdonar el pecado perfectamente, de limpiar las conciencias y el corazón del ser humano, entonces no podemos pensar más elevadamente de aquellas cosas que tenemos o que no tenemos. ¿Por qué? Porque a diferencia de un adorno floral, de una alfombra, de unas butacas o de unos instrumentos, solo el tabernáculo terrenal era una copia de lo que el Señor le mostró a Moisés. Y no esas cosas que hoy nos inventamos, que estén o que queremos que estén dentro de una iglesia. Por lo tanto, en Cristo, hermanos, somos libres de dejar nuestra religiosidad y de dejar todo aquello que parece ser que debe de estar en una iglesia. Pero ahora no está el tabernáculo, ni lo necesitamos, porque el verdadero sacrificio, el más perfecto, el que sí logra cambiar nuestra conciencia, fue ofrecido en el cielo. Así que ahora, cuando vemos la enseñanza del tabernáculo en términos de la presencia de Dios, se vuelve claro cómo Jesús, nuestro Emmanuel, que significa Dios con nosotros, llena el papel que cumplía el tabernáculo en tiempos de Moisés y de Salomón. ¿Por qué? Vayan a Juan, capítulo 1, versículo 14, que fue un pasaje que leímos durante el culto. Juan, capítulo 1, versículo 14. Vean esto. Y aquel verbo, o sea, Cristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno, este pasaje, hermanos, trae un alivio a nosotros cuando nos damos cuenta que el verbo que se traduce como habitó se forma a partir del sustantivo tabernáculo. En otras palabras, la traducción correcta de este versículo tendría que ser: y aquel verbo fue hecho carne y se tabernaculizó entre nosotros. En otras palabras, pues bueno, es Cristo en medio de nosotros, ¿no? Esto significa que tenemos un acceso sin restricciones a Dios el Padre a través de Dios el Hijo. Que tenemos libertad para dejar todo aquel lastre de religiosidad que se centra en el cuerpo, pero que no puede cambiar los corazones. Debido a la obra terminada de Cristo en la cruz, nuestros pecados no nos alejan del Santo Dios. Es cierto que el pecado todavía nos afecta y que este todavía nos hará ser reservados en cuanto a nuestro gozo y comunión con Dios. Pero nuestro acceso a Dios está seguro por siempre, a través de Cristo, por su suficiente y finalizado trabajo. Y el Espíritu dentro de nosotros nos recuerda que ahora estamos unidos a Cristo y nos imparte el conocimiento de su gracia. Como dice Romanos 8, del 14 al 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Vamos a orar.